Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a esta clase de redil. Siento que no he estado con ustedes desde hace ratito, pero qué bendición de verdad, después de haber regresado de una semana preciosa que vivimos en Semana Santa. Pues la invitación decía, ¿verdad? Este día es una clase resumen de todos los temas que hemos abordado en el curso de Crecimiento 2 durante este trimestre. Es tanto material, ¿verdad? Entonces no vamos a abordar a detalle nada. Sin embargo, vamos a hacer un repaso, digámoslo así, de los temas y yo les voy a pedir dos cosas. Uno, que siempre, por favor, coloquen su nombre, el grupo al que pertenecen o en el chat para poder pues que por favor interactúen con las preguntas que yo voy a hacer durante el desarrollo de la clase, ya sea en el chat del Facebook Live o en el chat de nuestro WhatsApp que tenemos del curso. Bueno, fueron tantos los temas, ¿verdad? Vamos a primero poner, que les pido que por favor me acompañen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado Dios, quiero decirte que estoy tan contenta, mi Señor, de que tú hoy esta noche estés con nosotros aquí, siempre llevándonos tu alimento espiritual. Y qué bendición, Señor, que tú has tenido a bien en regalarnos que este día sea una clase resumen, porque mi Señor, vamos nuevamente a repasar esos temas de los que tú ya nos hablaste, de esas batallas espirituales, de esas luchas para vencer a nuestros enemigos. Esos pecados, Señor, que tú nos dices a conocer y que también nos dijiste cuáles son las defensas para esos pecados. Mi Señor, te pido que te quedes con nosotros. Te pido que mandes a tu Santo Espíritu para que nos ilumine, nos llene y nos ponga ese deseo ferviente, Señor, de escucharte y de poner en práctica y en acción lo que aprendemos. Te bendigo, Señor, y quedamos reunidos en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Los primeros temas que vimos ya en febrero fueron sobre las batallas espirituales. Veíamos el tema de las pruebas y las tentaciones. Tenemos que recordar ese combate espiritual, mis hermanos, que se nos dio a conocer cuando hicimos nuestro retiro. Dijimos que la caída del hombre había venido, ¿verdad?, por esa tentación de Satanás, y que hoy, a la fecha, Satanás sigue tentando al ser humano. Y fíjense que en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8, la palabra dice: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas citas? Muchas, ¿verdad? Y siempre a veces algunos hermanos nos dicen: el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A veces solamente eso se escucha. Y viene de este versículo que hay en la primera carta de San Pedro. Entonces, están estas luchas entre el bien y el mal, a las que se les ha llamado combate espiritual. Y también San Pablo en su carta a los Efesios, ¿verdad?, ya nos ha dicho de que no estamos luchando con poderes humanos, sino contra fuerzas malignas espirituales del cielo.
y que estas fuerzas dice que tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Si nosotros creemos en Dios, si creemos en que la Biblia es la palabra, entonces creamos, mis hermanos, que existe el mal y que esas fuerzas malignas espirituales tienen mando, autoridad sobre el mundo de tinieblas. El enemigo, que es el diablo, siempre anda tratando de desanimarnos a nosotros como cristianos y quiere que nosotros decaigamos de proclamar el evangelio. Pero fíjense que con los no cristianos, aquellos hermanos que no quieren saber del Señor de alguna manera, lo que quieren nada más es mantenerlos alejados e indiferentes espiritualmente. Es decir, a veces nosotros, ¿verdad?, nos fijamos en los hermanos y decimos, en las personas que andan en el mundo, ¿verdad? Y dicen, no, pero es que estos están mejor que yo. O sea, yo que voy a la iglesia, que estoy en el grupo, que estoy en el redil, que voy a misa, que todo lo que pasa, ¿verdad? Y yo sigo aquí, o sea, con tantos problemas, con estas pruebas de enfermedad, con un problema económico del que no he podido salir, etcétera, etcétera. Y usted ve que el otro, que no va a nada, está súper bien. Y eso es una táctica del enemigo, fíjese. Pero ¿por qué usted ve que están bien? Porque el enemigo lo que hace es mantenerlos alejados e indiferentes a las cosas de Dios, porque a lo que él le interesa es su alma, su espíritu. Y lo que quiere es impedir que esta gente conozca la evidencia del poder de la gloria de Dios. Dijimos que la vida es una eterna lucha. Y para nosotros los cristianos, fíjense que queremos alcanzar esa plenitud en el amor y los dones espirituales de Dios. Esta lucha pues diaria. A ver, voy a preguntar y ahí en el chat quiero que respondan. ¿Quiénes son estos enemigos de los que estamos hablando? No se los voy a mencionar, pero ahí ustedes respondan y mis hermanos van a interactuar con ustedes. Solo les voy a decir, son 3, para que se recuerden. Así que estas luchas es contra esas fuerzas que no son de este mundo. Ahora bien, en esa clase abordamos sobre el tema de las pruebas. Y fíjense que cuando nosotros nos entregamos al Señor, nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Y las pruebas son necesarias para ese crecimiento. En San Lucas capítulo 8, versículo 13, la palabra dice: la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. Y eso nos ha pasado a nosotros en nuestro camino, cuando en aquellos inicios quisimos quizás emprender este camino de la mano del Señor. Esa semilla, ese mensaje caía en piedra y no tenía suficiente raíz. Entonces, a la hora de las pruebas fallábamos, desfallecíamos, dudábamos, entonces desertábamos de esa prueba. Pero fíjense que estas pruebas, ahora que somos hijos de Dios, que sabemos que somos hijos de Dios, porque ya ha sido revelada la verdad para nosotros, sabemos que hay un don mayor que es el Espíritu Santo. Y el cristiano que está siendo probado puede discernir, puede probar las cosas, puede verificar y puede en ese momento entender que la prueba realmente lo único que está haciendo es llevarlo por el camino de la santidad, que es una prueba necesaria para ese crecimiento espiritual. Ahora bien, también hablamos de las tentaciones. Y esta es una de las pruebas que más frecuentemente tenemos que pasar, ¿verdad? Las tentaciones son la prueba de fe del hombre. Y estas tentaciones revelan esa verdadera disposición del hombre hacia Dios y la sinceridad de su entrega. Y la tentación, fíjense, es hecha por el demonio, que es el padre de la mentira. Y
En Eclesiástico 33, versículo 1, la palabra nos dice: al que respeta al Señor no le pasará nada malo. Aunque Dios lo pone a prueba, lo salvará. Pero ¿qué pasa? Nuestra naturaleza, ¿verdad?, nos hace blanco fácil. Y por eso el demonio, fíjese que nos tienta con cosas que él sabe que nos puede hacer caer y desviarnos de la ruta que el Señor quiere para nosotros. Vaya, ahí les pregunto, ¿cuáles podrían ser esas cosas que el enemigo sabe que nos puede hacer caer? Les voy a dar un tip y ustedes ahí escriben las que ustedes quizás están pasando hoy en día. Por ejemplo, el carácter. El carácter es una tentación. A veces una situación en casa se hace tan grande y quizás es una trivialidad. Digamos un ejemplo, un plato quebrado. Tal vez eso era algo que se podía resolver porque tiene 15 platos más. Pero como el enemigo sabe que usted tiene un carácter sensible de mecha corta, entonces lo pone a prueba el Señor y viene el enemigo, lo tienta con esa debilidad suya y mire, todo se acabó en casa. Todo el mundo salió lastimado porque el enemigo sabe que esa es su debilidad, el carácter. Entonces, mis hermanos, ahí en el chat coloquen qué es lo que ustedes piensan que el enemigo los está haciendo caer y desviarnos de la ruta que el Señor quiere a través de estas tentaciones. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que el Señor tiene un propósito en cada prueba? Ahí pueden poner sí, no, sí, no. Verdaderamente, el Señor tiene propósito. ¿Y está usted convencido que las tentaciones son ataques del enemigo? Ahí coloque, sí, no, sí, no. Ahora, si sabemos que estas tentaciones son ataques del enemigo, para los que contestaron sí, ¿cómo podemos rechazar esos ataques? Dijimos que con la ayuda y la fuerza que nos da el Espíritu Santo, eso es importantísimo. Nosotros siempre debemos clamar al Espíritu Santo. Debemos orar mucho en cada ocasión en la que nos encontremos en la tentación. Por supuesto, no debemos olvidar que tenemos un Padre misericordioso y que nos va a sacar de esa prueba y que nos va a alejar de la tentación. Hubo una clase, fueron 3 clases en donde vimos cada tentación a las que fue expuesta Jesús. La primera tentación fue donde el diablo prueba a Jesús y le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjense que en esta tentación el diablo lo que quería era ver qué tan fuerte era Jesús. Y le pide que use su poder, ¿verdad?, para un beneficio personal. Y aprovecha esa hambre, porque venía de estar en ayuno, ¿verdad?, 40 días, para ponerle la tentación. ¿Y cómo vence Jesús esta tentación? Con la palabra, diciéndole: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no usó su poder para sacar provecho de él mismo, porque él podía haberlo hecho y decir: vaya, ahí está, se convirtieron en piedra y vaya, eso era lo que querías ver, diablo, y ya, ¿verdad? Pero no, fíjense. Él mostró cómo debemos nosotros actuar cuando estamos a su servicio. Esta tentación realmente es muy, muy extensa. Y el diablo puede sugerirnos, digámoslo así, calmar nuestra hambre de comida y bebida, de placeres sexuales ilícitos, de aromas, de toda clase de sensualidades, y nos disfraza todo eso como lícito, pues él es astuto y falso.
Él nos va a presentar estas cosas como necesarias para nuestra condición social, para ganarnos amigos, aún como una forma de ganar personas para Cristo. Pero no debemos dejarnos engañar, fíjense. Cuando vencemos una tentación, mis hermanos, déjenme decirles que es seguro que vendrá otra más fuerte. Pues el enemigo lo que quiere es vernos vencidos, ¿verdad? Pero también quiero decirles que cada tentación vencida nos fortalece y nos hace más fuertes para vencer la siguiente. Así que gloria a Dios porque esas tentaciones llegan. Fíjense que me recuerdo que en un retiro de compromiso, en la prédica que nos dio el sacerdote en la mañana del domingo, cuando dio la misa, dijo, bendita tentación, dijo él. Bendita tentación, porque la tentación, dice, nos acerca al Señor. Si no existiera, dice, nosotros viviríamos alejados, pero como existe, entonces nosotros llegamos a los pies de Cristo, porque solo con Él podemos vencer la tentación. Él ya la venció. La segunda tentación es donde el diablo lo lleva a la ciudad santa, fíjese, y le pone sobre, digamos, la orilla y le dice, si eres hijo de Dios, tírate, porque está escrito, a sus ángeles te encomendaré y te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Mis hermanos, esa tentación es tremenda. Es una sutileza satánica que tienta con la misma arma que debe ser la defensa. Es decir, fíjense, escucha bien, con la autoridad de las Escrituras. Porque el enemigo, eso es lo que le dijo a Jesús, está escrito. El fondo de esa tentación es tratar de que Jesús, una exhibición gratuita e inútil de su poder sobrenatural, haciendo algo como espectacular, dando show, pues. Me recuerdo que en esa clase nos habló de unos pináculos y que un pináculo, decía, sería pedir algo al Señor confiando en que Él proveerá o lanzarnos a un plan extraño y absurdo, porque tenemos ganas. O sea, seguir nuestro impulso sin saber qué es lo que quiere Dios. Aún también sabiendo que Él lo que quiere es lo contrario. Y fíjense que Pináculo nos decía que es alardear también de que trabajamos mucho para el Señor, de que nadie hace tanto como nosotros y queremos hacer creer a los demás que no paramos en una forma espectacular. Es decir, estamos dando el show, así como el diablo quería que Jesús lo hiciera. Y quizás en nuestra casa nosotros somos candil de la calle, ¿verdad? Y oscuridad de la casa, pero afuera queremos hacer notar, ¿verdad?, que somos diferentes, otra cosa. Yo les pregunto, ¿en qué lo está tentando el Señor? Y lo ha engañado el enemigo, y lo ha engañado de tal forma, ¿verdad?, que usted no ha reparado en que esa tentación lo aleja del Señor, o no ha clamado al Espíritu Santo para vencer esa tentación. En la tercera tentación, después de que Jesús venció las dos primeras, ¿verdad?, todavía, fíjense, el diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y toda la gloria que podía recibir, y le dice, te voy a dar todo esto si te postras y me adoras. Eso está en San Mateo capítulo 4, versículo 8. Y fíjense que en San Lucas 4:6 también hace referencia a esta misma tentación. Y el diablo, pues sí, le dice lo mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que fijarnos en que Satanás, él quiere hacernos saber que
tiene como el poder y la gloria porque le han sido entregados. Pero Jesús niega su afirmación porque él mismo, en la palabra de Dios, lo llama príncipe de este mundo a Satanás. Entonces, hay que notar que no es Dios el que le ha dado ese poder. Pues cuando Dios creó al hombre, le dice que sea el hombre el que domine sobre todo lo que Dios le ha dado. Es el hombre, el rey de la creación, fue el que le cedió su lugar a Satanás y lo ha convertido en su esclavo voluntario. Así que no podemos, mis hermanos, caer en esta tentación solo para sentir que yo tengo el poder, que tengo la gloria, o que soy merecedor de gloria o de algún halago. Y esta tentación, fíjense que envuelve algunas preguntas, y ahí se las voy a dejar para que ustedes respondan en su cabecita. ¿Ante quién nos estamos inclinando ahora? ¿A quién adoramos? ¿A quién pensamos que se le ha dado el poder y la gloria que no sea a nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que adoramos? ¿Dónde están nuestros tesoros? Bien, esas fueron las clases que tuvimos en el mes de febrero. Vamos a ir ahora a las clases que abordamos parte de marzo. Aquí hablamos sobre cómo vencer a estos enemigos. Supongo que ya en el Facebook y en el chat de WhatsApp ya colocaron, ¿verdad?, cuáles eran esos 3 enemigos, así que hoy sí lo voy a mencionar. El mundo, Satanás y la carne. Vamos a hablar sobre cómo vencer al mundo. Recordemos esa clase. Dijimos que San Juan utilizaba esa palabra mundo en 2 sentidos. Uno, que significaba la tierra, ¿verdad?, nuestro planeta donde vivimos, creado por Dios. Y como todo el universo sigue sus leyes divinas. Y el otro sentido de mundo se refería a los que se resisten a la palabra de Dios. Y aquí, en San Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11, la palabra nos dice: la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Palabra de Dios. Sabemos que el mundo se disfraza de ángel de luz porque le pertenece a Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Y nos hace creer, ¿verdad?, que este mundo que maneja el enemigo, Satanás, es bello, es atractivo. Que en el poder, en la sabiduría, en el adorno, en las riquezas, aún en la necesidad de tener una compañía, se mete este mundo en el hombre para hacer de las suyas. El mundo influye en toda nuestra vida, mi hermano. Por eso es necesario, ¿verdad?, que volvamos a recordar por partes si estamos atados a este mundo. Creo que este examen lo tienen que hacer siempre, traerlo a su cabecita y poder interiorizar, ¿verdad? Si usted sigue atado al mundo, o sea, se desata y luego se vuelve a atar. Tenemos que primero examinar nuestra persona y saber si está liberada de este mundo, pensar si nuestro cuerpo aún está atado a ese arreglo personal, es decir, a la vanidad, ¿verdad?, a nuestras comodidades, pues tener lo último, ¿verdad?, en tendencia que hay ahí, a la comida, a los perfumes, a los olores, los colores, a los ambientes. Tenemos que saber si todo eso es lo que nos complace. Y tenemos que reflexionar a la luz del Espíritu Santo cómo desprendernos de ese adorno excesivo. También tenemos que examinar los afectos, porque pues sí, bien, están en los moldes de este mundo, ¿verdad? Se van
veces en contra de la caridad y nos separan de nuestros hermanos. Esto significa que examinemos si nos dejamos llevar por nuestras preferencias y antipatías, o somos iguales con todos porque eso es lo que el Señor quiere, o tratamos a unos de una manera y a otros de otro porque el estatus económico que tienen. Reflexionemos sobre eso. En cuanto a nuestro trabajo también, o el del esposo, el esposo, ¿hasta qué punto el mundo está haciendo el molde con ese trabajo? ¿Y será que nosotros estamos colaborando con ese mundo para dejarnos atrapar? Fíjense que hablamos en esa ocasión de que si el trabajo no está consagrado a Dios, es nulo ante sus ojos. Si trabajamos en el mundo, pero vivimos aprisionados por los moldes políticos, diplomáticos, profesionales y por todo lo que nos dicta, entonces estamos siendo presos de ese mundo, de ese molde. Ahora yo les pregunto, ¿estamos luchando por librarnos de estar aprisionados en este mundo? ¿Estamos procurando de que el dinero no sea algo tan importante para nuestra vida? O sea, necesitamos dinero, ¿verdad? Para vivir, y por eso trabajamos, para poder tener lo que necesitamos. Y el Señor realmente es misericordioso, bueno, fiel. Él nos ha dado los empleos que tenemos, y el que está desempleado, el Señor lleva providencia a través de esos buenos corazones y ángeles. Pero no podemos vivir aprisionados de ese dinero. Ahora, la pregunta que sí quiero que respondan: ¿está nuestro trabajo consagrado a Dios? Pero la buena noticia es que nosotros, mis hermanos, no somos de este mundo, porque somos de Cristo. Amén. Tenemos derecho de estar aquí en este mundo, pero no nos podemos instalar, somos pasajeros. Ahora vamos a hablar de cómo vencer al mundo. Fíjense que en esa ocasión hablamos de nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, ¿verdad? Se debe de creer y confesar que Jesús es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vamos a leer la lectura en primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5. Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Palabra de Dios. Ya esto nosotros lo hicimos en el retiro. Ya nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, tenemos que creer para dejar de ser propiedad de este mundo. Fíjense que solo Jesús ha vencido al mundo. Entonces, quiere decir que solo estando en Jesús, nosotros podemos vencer al mundo. Ahora, no tenemos tampoco que adaptarnos o moldearnos a este mundo. Dijimos que somos pasajeros, ¿verdad? Y la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que les es grato, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Esta cita es otra cita. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Pero imagínense qué belleza que nos dice: para que lleguen a conocer la voluntad de Dios. Y uno a veces dice, ¿verdad? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Y aquí dice la misma respuesta. Fíjense que esa voluntad de Dios es lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto para Él. Si le da paz, mis hermanos, si usted siente que ese es el camino que el Señor lo ha dado y para el cual lo ha guiado y usted lo ha confirmado, usted solo déjese transformar. Renueve su interior de tal manera que sepa apreciar lo que Dios quiere para su vida.
No imite conductas ni costumbres de este mundo. Más bien, permita que Dios sea el que lo transforme. Así que esa es una de las maneras, ¿verdad?, en que podemos vencer al mundo, no adaptándonos a él. Y otra manera es que tenemos que ser amigos de Dios. Solo teniendo una amistad íntima con Dios podemos vencer al mundo y no ser vencidos por él. ¿Y qué es tener amistad con Dios? Bueno, tener amistad con Dios, ¿verdad?, es hacer lo bueno, lo que a Él le agrada y lo que es perfecto. Siendo conscientes de que la lucha es espiritual y que por lo tanto, ¿verdad?, nosotros tenemos que utilizar esas armas espirituales que el Señor nos ha dejado. Y esto de las armas espirituales lo vamos a ver hasta el final de esta clase, en donde ya pues hablamos sobre ellas, ¿verdad?, en las clases de la defensa espiritual. Ahora bien luchamos, ¿verdad?, contra otro enemigo que es la carne. Y la carne es aquella que se opone al espíritu. En nuestro retiro también nos hablaron de este enemigo y nos dijeron, ¿verdad?, la carne no es el cuerpo, o sea, no es este cuerpo. Según San Pablo, carne es todo aquello del cuerpo o de la mente que se opone al espíritu. Es la mente que nos esclaviza, los instintos que nos arrasan y nos arrastran, los sentimientos que no dominamos. Es decir, dice San Pablo, el alma y el cuerpo cuando se oponen al espíritu. Así que aquí vamos a ver cómo vencer esa carne. Vamos a repasar esto. Dice San Pablo que la espada de la palabra tiene 2 filos. Y esto apréndaselo, mi hermano. La espada de la palabra tiene 2 filos. Entra y separa la carne del espíritu, que nos ayuda a distinguir las obras de la carne y los frutos del espíritu. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la palabra, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando ustedes están leyendo la palabra y decimos nosotros, híjole, esta cita me hizo clic, ¿verdad? Este mensaje que me acaban de enviar, o el evangelio de hoy, o etcétera, me llegó al corazón. Aquí la palabra está entrando como espada y está penetrando lo más profundo de su alma y del espíritu, hasta lo más íntimo suyo. ¿Y qué pasa cuando sentimos que esa palabra nos habló y nos llevó hasta una acción? Si usted ha experimentado esto, mi hermano, yo le invito a que ahorita escriba ahí sí o no lo ha experimentado. Los que no lo han experimentado, no se preocupe. El Señor lo sabe y Él quiere simplemente que usted tome la decisión, ¿verdad?, de ir y tomar esa espada de 2 filos, que es la palabra, para poderle hablar y hacerle sentir eso. Bueno, así como el enemigo, ¿verdad?, es el mundo es nuestro enemigo exterior, que es lo que está fuera de nosotros. La carne es como nuestro enemigo interior y nos pone una muralla contra el Espíritu Santo. Tenemos que afianzarnos en la fe, aún en los peores momentos, mis hermanos. Aunque parezca que el mismo Dios, fíjense, no nos hace caso, no nos escucha, pero tenemos que tener la absoluta seguridad en fe que su presencia está con nosotros, que Él nos ayuda a soportar cualquier cruz y que nos está ayudando y nos acompaña a cada momento para que nosotros podamos matar la carne
y salvarnos. Luego vamos a hablar sobre cómo vencer a Satanás. Esa lucha constante que nosotros vemos que existe en el mundo no es la lucha, fíjese, solo del bien con el mal. Piénselo de esta manera. Es la lucha de Dios contra Satanás. Dios es el bien, Satanás es el mal. Y Dios respeta la voluntad y la libertad nuestra para escoger entre seguir a Dios, que es el bien, o al demonio, que es el mal. Siempre nos dicen también, ¿verdad?, que Dios es un caballero y que nos ha dado libre albedrío para que nosotros podamos decidir. No nos obliga. Nuestra lucha espiritual entonces consiste en poder discernir si hay o no presencia del enemigo en nosotros. Y este discernimiento, fíjese que a veces es fácil en algunos casos, como cuando nos vemos atacados por medio de alguna tentación o alguna sugestión mala, y nosotros podemos discernir si esto no viene de Dios. Pero hay otros pensamientos sutiles que se envuelven en apariencias de verdad, se disfrazan de verdad, y que en realidad son originados por la soberbia o la vanagloria. Hay ocasiones en que nosotros juzgamos a nuestros hermanos con el pretexto de que queremos protegerlo. Y en realidad, fíjese que quizás es porque tenemos alguna rivalidad y el enemigo se está valiendo de eso para dividir más. Así que es necesario tener un discernimiento más carismático, pedir por ese don al Señor para que nos guíe. Ahora, ¿cómo vamos a vencer los ataques del mal? Ponga atención. Ahí le pido a Maite y a Juan Carlos que lo escriban cortito, ¿verdad?, en el chat para que mis hermanos lo recuerden. Vamos a vencer con la verdad. La verdad vence las mentiras. Vamos a vencer con la fe. No vamos a ceder a esas sugestiones malas, sino que vamos a confiar en Dios. Y vamos a vencer con la palabra de Dios. Si nosotros no somos instruidos en la palabra de Dios, pidamos el apoyo de nuestros hermanos que sí. O mire, a veces solo basta, ¿verdad?, poner ahí, googlear y poner cómo vencer o cómo tener más fe. Pero también sea diligente y sea también correcto. Vaya y busquen fuentes adecuadas. Ponga de una vez, si quiere algún tema, usted quiere usar la palabra de Dios, ¿verdad?, para vencer algún ataque del enemigo que le está haciendo dudar de su fe. Entonces ponga ahí cómo confiar en el Señor según la Biblia católica, y le va a aparecer ahí catholic.net, es un sitio en donde nos refieren mucho, le va a llevar al magisterio de la iglesia. Está también el catecismo de nuestra iglesia. Hay muchas formas. Así que solamente la presencia salvadora de Jesús y de nuestra mamita María nos van a ayudar a fortalecer estas armas, digámoslo así, la verdad, la fe, la palabra de Dios, ¿verdad?, para poder vencer los ataques del enemigo. Tenemos que recurrir a los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Ustedes habrán escuchado, ¿verdad?, que el don de lengua es insoportable para el enemigo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo orando, y Satanás no lo entiende, no puede contra ese don. Así que, mis hermanos, yo los exhorto que si hoy usted no tiene ese don de lenguas, clame por ese don de lenguas. Clámelo, porque es una comunicación directa con el Señor. Bueno,
Hablamos también en las clases pasadas sobre los pecados y decíamos que los pecados son ofensas a Dios, son ofensas que se levantan en contra del amor de Dios, que nos aparta de Él y que pues nos lleva a estar en tristeza, nos lleva casi hasta la muerte espiritual. El pecado original fue una desobediencia, una rebelión contra Dios, porque querían ser como dioses. Fíjense que la teología dice que se peca contra la fe, se peca contra la esperanza, cuando no confiamos en Dios. Se peca por presunción, cuando uno se expone al peligro sin razón. Y se peca contra la caridad o el amor de Dios. Ahora, ¿por qué dijimos que se llamaban pecados capitales? A ver, yo voy a preguntar y ahí escriben. Porque son los pecados más grandes y escriben si es falso o verdadero. Se llaman así, pecados capitales, porque se refieren a que esos pecados son más grandes que otros. Voy a dar así como 5 segunditos para que escriban. Fíjense que los pecados capitales son pecados que provienen de la concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación de nuestra naturaleza humana hacia el pecado. Es como una propensión natural de nosotros los seres humanos a obrar el mal. Como voy a poner este ejemplo que se puede oír feo, pero pues es como cuando usted ve que una persona se cae y usted se ríe. Así es esa propensión natural del ser humano a obrar el mal. Porque la primera reacción debería ser ir y auxiliar a la persona, ¿verdad? Pero no, a veces, hasta nos tiramos al suelo a reírnos. Eso es la concupiscencia. Ahora, los pecados capitales, ¿por qué se llaman así? Porque estos generan otros pecados, otros vicios. Entonces quiere decir que el pecado capital, ¿verdad?, no se refiere a la magnitud del pecado, es decir, que si es grande o que si es pequeño. Así que esta concupiscencia nos hace tender a preferir siempre el placer y a evadir lo más exigente. Y es una de las consecuencias de este pecado original. Ahora, usted preguntará, ¿y tiene remedio la concupiscencia? Claro que tiene remedio. Dios nos da todas las gracias y más de lo que necesitamos para vencer poco a poco esta concupiscencia, la tentación, el pecado y todo lo que esta concupiscencia nos presenta como agradable, bueno y necesario. Ahora, ¿cuáles eran los pecados capitales? A ver, ahí los pueden empezar a escribir. Voy a ir mencionándolos y ustedes pues los pueden empezar a escribir. Voy a mencionar el pecado capital y la virtud para vencer ese pecado. Ya no voy a entrar en detalle de qué es cada uno de los pecados. Está el orgullo o la soberbia. A ver, la virtud que dijimos que se usaba para vencer el orgullo o la soberbia, ¿cuál es? A ver, 5 segunditos para que lo contesten. La virtud es la humildad. Con esta virtud moral, el hombre reconoce de sí mismo que solo tiene la nada y el pecado. Y que todo es un don de Dios, de quien todos dependemos y a quien le es toda la gloria. El hombre humilde no aspira a la grandeza personal, que es la que el mundo admira. El hombre humilde va por otros tesoros. No está en competencia con nadie, porque ha descubierto ya ese tesoro precioso. Esto pueden leerlo en Proverbios 16, 18, 19. Capítulo 16, versículos 18 y 19, que dice: tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída,
Más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Palabra de Dios. El siguiente pecado capital es la avaricia, que es el afán de poseer muchas riquezas. Ahí adelante dice, ¿verdad? ¿Cuál es la virtud para vencer este pecado capital? La virtud que se vence es ahí no le voy a decir el nombre, pero lo que hace esta virtud es que nos lleva al desapego de los bienes y nos lleva a una austeridad, digamos, conforme y aceptada. Nos liberan interiormente de la esclavitud de los deseos frente a los bienes de este mundo. Esa virtud es la generosidad. El otro pecado capital es la lujuria, que prácticamente está asociado con respecto a los deseos sexuales y se centra más que todo en complacerse a uno mismo, sin tener en cuenta, ¿verdad?, las consecuencias que pueden ser perjudiciales. Ahora, ¿cuál era la virtud para vencer la lujuria? La castidad, correcto. La castidad. Porque aquí, de esta manera, pues nos guarda, ¿verdad?, esta mente pura, la mantiene pura. Nosotros en ese momento, cuando nos dedicamos a practicar con esta virtud de la castidad y vencer la lujuria, dedicamos toda nuestra energía entonces a servir a Dios y al prójimo, según nuestra vocación. Así que esa es la forma en que nosotros pensemos este pecado capital. La ira es otro, ¿verdad? Ya no vamos a definir qué es la ira, pues ya sabemos que son de los de mecha mucho más corta, de la corta. Y decíamos que si preguntábamos en ese momento, ¿verdad?, que si era malo sentir ira. Y no, fíjense, no era malo sentir ira en algunos casos. Y dimos algunos ejemplos, ¿verdad?, que pues hasta Dios se enojó, ¿verdad?, cuando su pueblo empezaron a adorar al Dios Baal. Ahora, ¿en qué casos es malo sentir ira? Pues cuando nos lleva a rechazar a Dios y permitimos que la ira se adueñe hasta llegar a cometer, ¿verdad?, actos desagradables a los ojos de Dios. Así que la ira es mala cuando no obra la justicia de Dios. ¿Con qué vencemos la ira? Correcto, con la paciencia. Es decir, sufrir con paz y serenidad en todas esas adversidades. Y el siguiente pecado capital, la gula. Ese deseo excesivo de comer, de consentir el apetito que tenemos, de darle al cuerpo lo que nos pide, sin medir, ¿verdad?, ese exceso. La virtud para vencer a la gula es la templanza. Por último, me faltan dos. La envidia. La envidia, ¿verdad?, que es un deseo insaciable por pues sí, tener, ¿verdad? La caridad. Y es una virtud teologal. Es el amor de Dios habitando en nuestro corazón, porque entonces no pensamos en nosotros, sino que pensamos en hacer el bien y en obrar con caridad. La pereza. La pereza hoy en día es seria, porque el enemigo nos ha hecho creer, ¿verdad?, que no es malo estar tanto en las redes sociales, no es malo estar maratoneando en series, nos lleva a la holgazanería fácilmente, ¿verdad? No nos preocupa si hacer o no esfuerzo, es realmente un descuido, una ociosidad, una flojedad. La pereza se considera, fíjense, como esta madre y engendradora de todos los vicios. Pero para vencerla está la diligencia.
Es esa disposición para actuar el bien en cada momento y con ánimo y con decisión. Es decir, que usted se levante del sofá así y diga, no puedo estar aquí toda la tarde maratoneando en series. Voy a ir a visitar a mi tía que está enferma, voy a dedicarle el tiempo que siempre mencionan que debe ser de calidad a mi familia, voy a hacer esta tarea que la he venido procrastinando, voy a ayudar a un familiar, voy a ir a visitar a esta persona que está sola, voy a limpiar el cuarto, o sea, cualquier cosa que nos lleve a vencer con diligencia la pereza. Y bueno, así rápidamente solo menciono, ¿verdad?, que los pecados capitales generan otros pecados. Por ejemplo, la lujuria nos lleva a la fornicación, al adulterio, la violación, la masturbación, la pornografía. La gula nos lleva a la glotonería, la drogadicción, alcoholismo, adicción a medicamentos. La avaricia, a la codicia, al robo, al asalto, la ira, al homicidio, a la discriminación, al enojo, a la rebeldía. La envidia nos lleva al rencor, tristeza, a la asedia. El orgullo y la soberbia nos lleva a la vanagloria, al desprecio, al egoísmo, a la arrogancia. La pereza, a la ociosidad, a la tristeza, al desánimo, a la depresión, a la indiferencia. Una serie de otros pecados que generan estos pecados capitales. Pero ¿cuáles son nuestras defensas? Y aquí vimos, ¿verdad?, que en esta vida espiritual, ¿verdad?, y luchas que tenemos que pasar, pero que el papel de la cruz donde Cristo murió juega un papel importante. Y entonces vamos a ver estas defensas. La oración y la humildad es una de las que nos habló mi hermano. Esa oración cristiana que es la conversación con Dios, con nuestro Señor Jesús, que va acompañada con el poder del Espíritu Santo. Y debemos protegernos de esos ataques de nuestros enemigos a través de la oración. Debemos ser personas de oración. Personas para los cuales, mis hermanos, la oración debe ser como la respiración, que no podamos vivir sin ella. Y no esa oración flash, sino esa oración a la que llegamos en la intimidad con el Señor y donde le escuchamos. Así que tenemos que agradar al Padre para estar en contacto con Él a través de la oración. Nos decía mi hermano que ya luchar en la oración, por orar, ¿verdad?, ya es luchar. Es esforzarse por superar el sueño, por apartar las distracciones, y que el Señor ve todo eso. Y Él nos ayuda, fíjense. No hacer oración era como perder la batalla, porque le estamos dejando estamos dejando de lado ese esfuerzo por llegar a la intimidad con el Señor. Por ello les pregunto, y no es necesario que respondan, pero ¿cómo es su oración hoy en día? Usted puede decir, no, es que tengo muchos problemas como para orar. Pues debe de orar más porque tiene problemas. Necesito que el Señor me dé paz en esta prueba de enfermedad que estoy pasando. Pues tiene que orar más para que consiga esa paz y el Señor le revele por qué está pasando esa prueba, cuál es el propósito de esa prueba. Yo lo exhorto a que usted revise su proceso de oración. ¿Cómo es? Se levanta, se sienta, se acuesta, luego se duerme otra vez, se vuelve a levantar, lucha por estar orando. La hace acostado, la hace en la noche, en la mañana, a mediodía, en el carro. ¿Cómo es su proceso? Revíselo, mi hermano. Y también pues la humildad, ¿verdad? La humildad es esa actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, pero de corazón. Es decir, esa actitud ante esa superioridad y perfección de nuestro Padre Dios. Con plena conciencia de que Él nos ha concedido la gracia de existir.
Fíjense que nosotros como hombres tenemos esa inclinación, ¿verdad? De que queremos algo siempre más alto, más superior, más elevado, porque aspiramos a grandezas. Pero para alcanzar ese ideal hay dos caminos. Uno, el de la soberbia, el pecado capital, ¿verdad? El que siguieron los ángeles rebeldes y caídos. Y otro, el camino de la humildad, como Jesús, como María. María dice, nuestra madre, ¿verdad?, que miró su humillación y que Dios dice también en la palabra que ensalza a los humildes y que el soberbio va a ser abatido. Hay dos citas que le voy a regalar ahorita para que puedan buscarlas. Eclesiástico capítulo 3, versículo 20, que dice, ¿verdad?, que Él revela a los humildes sus secretos. Y en San Lucas capítulo 1, versículo 52 dice, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Luego tenemos otra armadura espiritual. Eso es lo que mencionamos al principio y esto lo pueden ustedes leer, por favor, luego. En Efesios capítulo 6, versículos 12 al 18. No lo vamos a leer porque ya no hay tiempo, es larga la lectura, pero aquí nos habla sobre esa armadura espiritual de la que debemos revestirnos. Nos habla, ¿verdad?, del escudo de la fe, de la salvación, que es el casco que protege nuestra cabeza, y de la palabra de Dios, que es la espada. Y nos dice, ¿verdad?, que nos debemos mantener firmes y revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Yo quiero de verdad que vayan y lean esa lectura, pero así, estén solitos, ¿verdad?, para que nadie les interrumpa y ustedes la interioricen y le pidan al Señor que les revele cómo revestirse de esas armas espirituales. Es Efesios capítulo 6, versículo 12 al 18. Nosotros tenemos que llevar ese escudo de la fe teniendo la seguridad de que Dios, ¿verdad?, emplea todas sus promesas para nuestro bien. El escudo nos va a defender principalmente de nuestro corazón, que es lo más vulnerable en esta lucha con esas fuerzas espirituales. Nos va a hacer crecer en humildad y en el amor al Señor. En ese casco de la salvación, es cierto, Jesús ya nos salvó, pero tenemos que tomar conciencia de que por su cruz Él nos salvó y nos sigue salvando, porque nosotros nos seguimos metiendo en problemas. Entonces pongámonos ese casco de la salvación, aceptemos esa cruz que el Señor nos invita a seguir y alejémonos de ese peligro de ideas, de pensamientos, de filosofías de este mundo. La espada, que es la palabra de Dios, sabiendo que nosotros, mis hermanos, vamos a encontrar siempre en ellas el alimento que necesitamos, la fuerza para resistir la sabiduría, para elegir el camino por el cual debemos ir. Y ya el Señor nos ha dicho, ¿verdad?, que Él es la verdad y la vida. Mis hermanos, de verdad que hicimos un repaso de todo el trimestre, de todas las clases que revisamos hasta la semana anterior. Y yo espero que cada uno de ustedes, ¿verdad?, tome un tiempo para poder interiorizar qué es lo que el Señor ha querido hablarles en cada una de estas clases. Hoy fue, y yo los exhorto que cuando ya esté puesta la clase en el canal de YouTube, ustedes vuelvan y la revisen, porque seguramente en este resumen pudieron entender algo que en aquella clase ya no se acordaban, cuando se dio completa. Pero el Señor es así de detallista, que nos ha tenido a bien, ¿verdad?, recordar algunos aspectos de ellas. En mi caso, yo solo decirles que el Señor definitivamente tenerme aquí al frente para ser maestra es lo mejor que me ha pasado, porque me ha llevado a esa intimidad con Él, con la palabra,
y me ha enfrentado en cada tema, ¿verdad? Primero a mí, para poder luego ir y hablarles a ustedes. Así que yo le doy la gloria a Dios por todo lo que Él hace en mi vida y por supuesto por lo que hace en su vida. Me acompaña a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, papito lindo, quiero agradecerte porque eres verdaderamente un Padre fiel, un Padre de amor, un Padre que nos acompaña, nos guía y nos lleva cada momento de nuestra vida, en esta cotidianidad en la que estamos expuestos a tantas cosas, Señor. Quiero agradecerte porque mis hermanos han escuchado hoy tu mensaje, porque mi Señor necesitábamos reforzarlos. Mi Dios, yo te pido que esta noche nos des un descanso reparador y que el día de mañana nuevamente soples el aliento de vida en cada uno de nosotros.